A mediados del siglo pasado había la filosofía de que la persona que más trabajaba tenía las mejores posibilidades de crecer. Después, a finales del siglo pasado, nació esta filosofía de trabajar inteligentemente más que trabajar mucho. Pero este siglo hay una nueva filosofía que cada día crece más y sin embargo contradice a todas las anteriores. Es la filosofía del mínimo esfuerzo posible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las personas solamente se esfuerzan hasta el punto donde se les requiere en su trabajo y no dan nada más. Lo que no se dan cuenta es que nunca van a llegar a ningún lado. Y yo creo que esto es algo que nos pasa muchas veces en nuestra fe de la misma manera. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días, qué rico saludarles. Y pues sí, es algo que está pasando de una manera impresionante. Cada día hay más personas que leen las descripciones de sus puestos y deciden solamente hacer aquello que se les requiere. No hacen absolutamente nada más. Y el día que les incomoda, simplemente renuncian a su trabajo y se van al siguiente. Y muchas veces pasa que en nuestra fe nos pasa lo mismo. Y esto me hizo recordarlo porque hace unos días me encontré un meme que a veces explica las... ¿cómo se lo quiero decir? Las razones que nosotros damos para no tener una mayor fe. Mire, este meme dice, tienes que dejar de hacerlo, no eres bueno. Y la persona que está practicando en el piano en este meme dice, si lo dejo de hacer, jamás seré bueno. Sin embargo, muchas personas en el día a día se escudan tras de aquella filosofía de, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy cerca de Dios, o a lo mejor no conozco mucho de la Biblia, pero la verdad es que no soy una mala persona. Y sí es cierto, a lo mejor hay personas que dicen, yo no mato, no robo, no hago daño a nadie y no soy una mala persona. Eso es completamente válido, ¿sabe qué? Sí. Pero la pregunta del millón es, ¿esto realmente nos va a llevar a algún lado? Porque el no ser una mala persona no nos hace una buena persona. Simplemente es una persona como la del meme, que dejó de hacerlo. Se conformó con no hacer el mal. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios entiende y lo que Dios nos habla en su palabra, híjole, pues vamos un poquito más allá, porque aquí es en donde nos tenemos que preocupar y aquí es en donde tenemos que pensar, bueno, ¿y qué es lo que Dios dijo? Porque cuando Dios creó al hombre, y esto está escrito en Génesis 1.27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay muchas personas que aseguran que por naturaleza somos flojos, o que por naturaleza somos malos, o que por naturaleza mentimos, pero la Biblia dice lo contrario, dice que si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, nos creó buenos, nos creó trabajadores, nos creó bondadosos, nos creó amorosos, nos creó con la capacidad de perdonar. Hay veces que nos quedamos en el mínimo posible y no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, o todavía peor aún, no nos damos cuenta el riesgo que estamos corriendo. Fíjese nada más lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Ahora sí que al final de los tiempos, cuando todo se va a acabar, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca. Esto lo dice Dios. O sea, está diciendo, o más vale que seas malo, o más vale que seas bueno. Pero si te quedas en el mínimo indispensable, es más, si lo dejaste de hacer porque eras malo en hacerlo, no malo por naturaleza, sino malo porque no estabas teniendo el éxito o no estabas llegando al lugar a donde tú querías, entonces te vas a quedar en el lugar tibio y entonces Dios te escupirá de su boca. Hay otras versiones que dice, te vomitaré de mi boca. Y la verdad es que tanto lo que escupimos como lo que vomitamos es algo que no queremos tener dentro. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Por qué
hay tanta insistencia en las personas en vivir de una manera o de la otra y decir, ¿sabes qué? Aquí me quedo. Si todos los días nos esforzamos por más cosas, todos los días escuchamos esta frase, yo les estoy dando a mis hijos lo que yo no tuve, por ejemplo. Pero si nos damos cuenta, cada día también les damos menos a nuestros hijos. Yo tuve el privilegio de crecer con una mamá en casa y el día de hoy, aún mi generación, tienen hijos más de guardería y eso no es una mejor vida. Y yo no puedo juzgar a nadie porque no conozco la situación de nadie, pero me pongo a pensar, ¿qué pasaría si nos esforzáramos un poquito más? ¿Qué pasaría si tomáramos la actitud de la persona al piano que dice, si lo dejo de hacer, nunca seré bueno? Yo creo que estas son de las cosas que tenemos que perseverar y hay veces que nos da flojera porque tenemos muchas excusas. Y una de ellas es esa, yo no soy una mala persona. Le aseguro que probablemente usted no sea una mala persona. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo va a dar el paso para ser alguien que refleje el carácter de Dios? Y no es difícil, Jesús lo prometió, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y no lo vamos a constatar hasta que no nos atrevamos. Yo creo que esto es un gran punto para comenzar la semana, amados. Esto es un gran punto para pensar. No nos quedemos en el yo no soy una mala persona. Perseveremos, busquemos. Mire, le dijo Dios a Josué, esto está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, le dice, mira ahora sí que te llamo para que te esfuerces y seas valiente. Porque no hay manera de equivocarnos al momento de acercarnos a Dios. No hay manera de que nos vaya mal de la mano de Dios. Pero vivimos en ese constante modo de sobreviviente, diciendo yo no soy una mala persona, y hay veces que eso nos basta. Pero como dijo el del meme, si me detengo, entonces nunca seré bueno. Esto no es un nivel para alcanzar. Esto es desatar todo lo que Dios ya puso dentro de nosotros y que podamos tener una vida gloriosa como Dios la promete. Se lo dejo de tarea, amados. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.